contexto actual ha puesto sobre la mesa de los tomadores de decisiones y de la sociedad en general importantes retos principalmente en materia económica. En el Senado de la República se presentó un recurso legislativo, un punto de acuerdo en el que se busca que confinamiento no sea sinónimo de inacción en la economía. De esto y más vamos a platicar el día de hoy con el senador Alejandro Armenta, quien es presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República. Empresas especializadas han señalado que los hábitos de consumo están cambiando de manera importante y con ello las empresas tienen nuevos retos. Por ejemplo, el Conference Board de Canadá señala que el distanciamiento social impulsará un cambio de los patrones de compra más allá del corto plazo. También, en México la situación actual ha evidenciado otros retos. El 40% de la población no tiene acceso a compras en línea, solo la tercera parte cuenta con tarjeta de crédito y en áreas rurales solamente el 40% tiene fácil uso de Internet. Las soluciones ya se están poniendo sobre la mesa. El Senado de la República está proponiendo, entre otras cosas, la redefinición de servicios esenciales, la generación de políticas adecuadas para la promoción del crédito y acciones para la reinserción de cadenas productivas de comercio nacional e internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros al senador Armenta. La verdad es que es un placer. Fíjense ustedes que él presentó a Alejandro Armenta Mier como senador y presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República del Grupo Parlamentario de Morena. Presentó un punto de acuerdo por el que se solicita al Consejo de Salubridad General para que, considerando el cambio en el patrón de consumo de la sociedad mexicana, lleve a cabo una revisión de los conceptos de productos y servicios esenciales y no esenciales en relación al acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo pasado. Este acuerdo ha sido considerado particularmente por el sector privado vital para que pueda restablecerse paulatinamente los procesos económicos y se establezcan también protocolos sanitarios. Senador, ¿por qué no nos platica a detalle el punto de acuerdo? Gracias, gracias a ustedes, Alicia, gracias a Mauricio, a todos los que hacen posible la billetera. Es, es un tema importante y oportuno, facilitar el acceso de bienes y servicios a la población, porque el coronavirus nos generó un cambio de expectativa y un cambio en la forma de consumir. Y pareciera que todo gira en torno a los insumos en materia de salud, pero hay que recordar que hay otros insumos que la población necesita. Por ejemplo, el uso de la tecnología. Pareciera que la tecnología no es importante como bien de consumo. Sin embargo, los ciudadanos necesitan una terminal donde ir a retirar recursos, porque le deposita un connacional desde Los Ángeles o desde Pasay o desde Nueva York o desde Las Vegas. Necesitamos que una tienda esté abierta para que pueda ir al cajero a disponer de ese recurso. Si es que no tiene una terminal electrónica en su casa o en su teléfono. No todos tienen smartphone de alta tecnología. Por lo tanto, debe de haber flexibilidad, Mauricio, debe de haber flexibilidad, Alicia. Por eso presenté esta iniciativa, para que las tiendas de conveniencia que hay, las tiendas departamentales de todos las empresas, sirven como áreas de atención, como puntos de contacto tecnológico, pero también para el uso y el acceso de servicios que al ciudadano le permiten tener acceso a bienes de consumo que no necesariamente son los medicamentos, que no necesariamente son los alimentos, pero que te sirven para las actividades cotidianas. A eso se refiere este punto de acuerdo. Senador, de esto de alguna manera también es reactivar las cadenas de producción y de distribución, de cuando menos el mercado interno, pero también su vinculación internacional. De alguna manera esto ya se está vinculando precisamente con otros sectores. Por ejemplo, usted mencionaba el textil, por ejemplo, el de la ropa que se requiere en casa o de alimentos. Obviamente hay toda una cadena para atrás, está desde el campo hasta el que lo procesa y luego el que lo lleva a esos puntos de venta. Se va a enriquecer esta iniciativa tan importante que ustedes hicieron con otras soluciones así por el estilo para
engranar nuevamente la actividad económica? Debe de ser, Mauricio. Y tal vez lo que diga pueda molestar a algunas personas, De modo. pero debo decirles que está bien que estemos importando los equipos de sanitización o que estemos comprando cubrebocas chinos, pero a la par, deberíamos de estar apoyando a nuestros artesanos, deberíamos de estar apoyando a los productores, a la industria del zapato, a la industria del vestido, que podrían estar produciendo las batas, que podrían estar produciendo la ropa que se utiliza en los hospitales y que podrían estar fabricando los cubrebocas. Tenemos que darle equilibrio. Necesitamos desde ahora. Yo le haría un llamado respetuoso, conste, para que luego no me acusen de estar del lado de la mafia del poder. Lo digo con cariño. Es un llamado a las autoridades del gobierno que apoyamos para que voltee los ojos a la industria textil nacional, que voltee los ojos a la industria del zapato nacional. Bien hecho. Para que compren botas, guantes hechos en México. Bueno, ciertamente este es un punto, pero también hay otro. Ya tenemos una fecha definitiva para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que sería el próximo 1 de julio. Usted justamente menciona en este punto de acuerdo sobre actividades esenciales la necesidad de tomar en cuenta que en Estados Unidos se definieron unas industrias esenciales, en Canadá las homologaron y en México no. Y hoy por hoy hay muchas empresas que están simplemente demandando que se les establezcan los protocolos sanitarios para que puedan regresar a trabajar. ¿En qué condiciones? ¿Para qué vía? Porque al final de cuentas, si México entra tarde al Tratado de Libre Comercio porque no hay autopartes, alguien las va a llenar. ¿Qué nos dice de eso, senador? Tienes razón, Alicia. Y algo que no podemos evadir es el hecho de que detrás del problema del coronavirus, detrás del impacto económico, hay una guerra comercial. Antes de que se presentara el impacto en materia de salud, ya había una lucha feroz entre China y Estados Unidos. Durante la pandemia se desarrolló una guerra por el mercado petrolero entre Arabia Saudita y Rusia. Hoy hay una discusión entre la divisa y el yuan chino. Es decir, hay toda a la par de la pandemia y a la par de la crisis económica, hay una guerra comercial que se avisora, que es inevitable y que para nosotros lo debemos observar como un punto positivo, una gran ventana de oportunidad. Desplazamos a China como economía exportadora hacia Estados Unidos. Claro. Debemos de aprovechar esa oportunidad y debemos de ir más allá, cuidando primero la salud, pero a la par de cuidar la salud, un tema de seguridad nacional es preservar los empleos y cuidar a los generadores de esos empleos. Senador, también decía algo usted muy interesante, precisamente de reactivar estas cadenas nacionales que tenemos en la industria textil, en la de zapatos. En ese sentido, también habría que pensar que tenemos muchos insumos que traemos de Asia, traemos fibras, traemos productos químicos, mucho de ello que se procesa aquí. ¿Sería posible en un momento dado, aprovechando esta circunstancia, por ejemplo, para catapultar la inversión en estas áreas donde se abre una gran oportunidad, como usted lo está diciendo? Totalmente de acuerdo. Tenemos que ser, discúlpenme la expresión, más agresivos comercialmente hablando. Debemos de entender el momento que se vive. Otras economías así lo están entendiendo. Tenemos que alinear todas las cadenas productivas, la acerera, la de la construcción, la farmacéutica,
la de insumos agropecuarios. Senador, me gustaría platicar acerca de esto que usted ha señalado en el punto de acuerdo, prácticamente al final, sobre la necesidad de preparar la capacidad de no solamente resolver hoy el problema con una entrega de dinero, sino también cómo reactivar el crédito al consumo, porque al final de cuentas, hoy por hoy está paralizado, tenemos hábitos de compra distintos, no es lo mismo antes que después de la pandemia, pero también mucha gente se quedará sin ingresos como para poder habilitar el crédito y puede el gobierno dar un número limitado, no así el sistema financiero en su conjunto. Tienes razón. Y hay dos grandes vertientes, Alicia. Uno, la que el Banco de México ya especificó, pero otra que en este punto de acuerdo también estoy solicitando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, en defensa de los usuarios de los servicios financieros, liberen la posibilidad, promuevan la posibilidad de créditos accesibles para toda la población. Este tipo de empresas pueden solicitar, pueden liberar los créditos, pueden adelantar las compras y esto generaría un boom de activación económica desde la base del consumo. Como una promoción de fin de semana de, ¿cómo se llama? El Buen Fin, pero que sea el Buen Mes o algo así. Compra hoy, que sea buen año, hoy y pagas mañana. Pero nos hace falta. Pues debería proponerlo, senador, debería proponer algo como el Buen Junio, el Buen Julio, el regreso de la pandemia, pero sí, crédito en serio para desplazar inventario. La buena distancia, la buena distancia. Ándale, algo la así, distancia, buen crédito. Ya lo tenemos en el acuerdo, pero esto es lo que queremos hacer, que las cadenas que tienen en su inventario una gran cantidad de productos que son de consumo primario y secundario, previo, durante la pandemia y posterior a la pandemia, le den crédito a todas las personas. Además, el directorio de consumidores y de proveedores es un directorio que ya tienen muy, muy cuidado. Saben que son clientes potenciales y seguros para el retorno de su crédito. Así es que tenemos que reactivar la economía. Es la hora de que todos entendamos el momento económico que vive el país. Los esfuerzos del gobierno federal son importantes, los esfuerzos de los gobiernos de los estados son importantes, pero apoyemos a los productores y apoyemos a la cadena comercial, a la industria, a la cadena comercial que puede dar facilidad de este tipo de créditos porque tiene inventarios. Creo que es una gran oportunidad, por eso el punto de acuerdo siempre va con el propósito de activar las cadenas productivas, Alicia y Mauricio. Senador, pues realmente creo que nos podemos quedar con esta gran iniciativa que usted está presentando. Esperemos que prospere rápidamente y que se integre con todas estas soluciones, porque ya lo dijo, senador, el momento del país es bien delicado y el mundo no nos va a esperar si no tomamos el toro por los cuernos. Así es, tan importante salvar vidas, tan importante como preservar y salvar empleos. Porque también están salvando vidas. Sí, si no hay empleo, hay que recordar cuánta incidencia de suicidios hay en el país solo por la pérdida de empleos. Habría que hacer un estudio en ese sentido. Habría que hacerse un estudio. Pues muchísimas gracias, senador. Me uno a Mao para decirle gracias. Muchas gracias, senador. Gracias, senador. Es el senador Alejandro Armenta. Él es presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores. Gracias, senador. Gracias, senador. Ustedes, estoy para servirles. Gracias. Alicia, a su audiencia.